la alegría de trabajar con ustedes, con esa dominicanidad en la ciudad de Nueva York, en este su programa Acción Popular de hoy domingo, día 23 de julio del año 2023. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través del Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo, un programa que hacemos desde aquí con el apoyo tecnológico y digital de Dani, que es quien se encarga de este trabajo, para que ustedes puedan conversar con nosotros cada domingo a través de este canal América 1014 de Cablevisión Óptimo y todos los canales que tiene la plataforma de las personas que se encargan de hacer posible el trabajo de nosotros con ustedes cada domingo. Así es que muchas gracias a todos, gracias a los dominicanos que nos llaman permanentemente de los Estados Unidos con ocasión de lo que tratamos aquí, y gracias por sus aportes desde todos los lugares donde este programa se ve, gracias al esfuerzo que hacen los propietarios de la plataforma que tiene a su cargo la difusión de este programa. Estamos más que contentos con ustedes por su apoyo y su respaldo. Vivimos precisamente orgullosos de saber que somos dominicanos iguales que todos ustedes. Tenemos que comenzar con la situación electoral que la República Dominicana tiene y la indecisión del presidente Abinader, que todavía le queda un mes para decidir si va a la reelección o no va. El presidente le está dando vueltas a esto. Ha usado hasta su familia en este debate de que si él va o no va. Y ha puesto en manos de su familia inclusive la decisión. Ya, gracias a Dios, su familia le ha pedido que no tiene objeción en que él vaya. Ahora, él está dándole vuelta porque no ve las cosas claras. Esa es la realidad. Las cosas no están claras electoralmente para el presidente. Su propio partido tiene grandes problemas para cohesionar una boleta. Fíjense que han tenido que suspender varias sesiones en el Congreso, precisamente por la desavenencia que hay con senadores. Hay unos 6 o 7 senadores rebelados, contrarios a las decisiones que han tomado las altas instancias del Partido Revolucionario Moderno. Ya hubo un senador, el senador de la Romana, que pasó al PRD. Y la salida de ese senador ha desarrollado un conato de rebeldía interna en el PRM con las otras reservas de candidatura que hay en ese partido. Hay senadores que están renuentes a presentarse en las sesiones protestando porque no están de acuerdo con las decisiones, las formas que en la cúpula del PRM ha manejado las reservas de candidatura. Lo mismo está pasando a nivel de alcaldías, a nivel de diputaciones en Santiago específicamente. O sea, hay problemas con las diputaciones, con las candidaturas a diputados, con las candidaturas a alcaldes, con las candidaturas a directores de distrito, con las candidaturas a regidores y con la candidatura de vocales en los distritos municipales. Hay problemas. Tiene dificultades el PRM para cohesionar su boleta. No hay problema con personas que le disputen la candidatura al presidente. El presidente es hasta ahora el candidato oficial de ese partido. O también podemos decir oficioso de ese partido. Ni Guido ni el señor Alburquerque son una sombra para la candidatura interna del PRM. Ahora, hay un problema de disfunción de la gestión de gobierno del PRM con la sociedad y la ciudadanía dominicana. Y ahí es donde está el problema. Hay un problema interno de corte electoral, de corte de ingeniería o de carpintería electoral con la boleta, sí lo hay. Pero hay un problema mayor, que es el distanciamiento que tiene la gestión de gobierno de Luis Abinader con las expectativas que él creó alrededor de su campaña electoral del 2020. El presidente no ha cumplido la propuesta electoral, la ponencia política que hizo para que la gente votara por él en el 2020. Los temas principales, por ejemplo, violencia, criminalidad y delincuencia. ¿Qué ha pasado con el 911?
¿Qué ha pasado con los servicios públicos? ¿Qué ha pasado con los servicios públicos? ¿Qué ha pasado con la carestía de la vida? ¿Qué está pasando con el manejo, por ejemplo, de la seguridad y la protección ciudadana? ¿Qué está pasando con la seguridad social, con los servicios sanitarios, con las escuelas, el fracaso escolar de la gestión del presidente Abinader? O sea, a nivel de servicio público, tenemos los peores servicios públicos que este país ha tenido en los últimos 20, 25 años. Los peores. El costo de la vida. ¿Cómo no ha podido dar una solución al problema del costo de la vida? La propia corrupción, que fue su buque insignia a principio de gobierno, el gobierno en sí ha dado muestras de tener una corrupción muy poderosa, muy bien enraigada, sin sanción por parte del propio gobierno. Como se esconden los casos de corrupción. Ahora mismo hay 13, 14, 15 auditorías llevadas a cabo por la Contraloría General de la República y no se ha podido ver una acción del Estado con relación a eso. Doña Milagros ha dicho que son errores corregibles. Actos de corrupción en un solo programa, un programa de reforestación, hay 543 millones de pesos que no se pueden explicar. Hay miles de millones de pesos en la construcción de la presa de Monte Grande. Tenemos problemas con cheques sin fondo, con cheques sin respaldo, sin ningún soporte en el Ministerio Administrativo de la Presidencia de Paliza. Tenemos eso. O sea que la corrupción, que era lo que vendía el presidente, está plagada. Entonces nosotros tenemos un candidato que tiene miedo, que lo expresa, no está dispuesto a decir voy todavía, aunque le falta un mes de su promesa para decir si aceptaba o no la candidatura a la reelección, pero hay un presidente que tiene un cuestionamiento fuerte. Hay un partido con un gran cuestionamiento por el fracaso de su gestión. Entonces, hay un problema también a nivel de la Junta Central Electoral, que ha perdido el control de la campaña electoral. ¿Por qué? Porque no puede sancionar, porque la ley electoral y la ley de partido tienen grietas que permiten que los partidos se salgan con la suya. Esa es la realidad. Tenemos un problema serio a nivel institucional, porque las reformas políticas que se han llevado a cabo a nivel de partido, a nivel de ley electoral, son para quitarle posibilidades de sanción a la propia Junta Central Electoral, para minar institucionalmente a la Junta Central Electoral en cuanto y tanto tenga que tomar decisiones con la ley de partidos o con la ley electoral misma. No tiene dientes la Junta. La Junta no puede sancionar y mucho menos lo puede hacer el Tribunal Superior Electoral porque hay grietas inaplicables de justicia dentro de la propia ley electoral y dentro de la propia ley de partido. Hay flexibilidades malintencionadas creadas por los mismos grupos políticos para protegerse, para impedir que cualquier acción de sanción se pueda ejecutar con los propios partidos. Esa es la realidad. Entonces tenemos un problema a nivel de los poderes públicos. Tenemos un problema con el Ministerio Público, un problema con la propia judicatura, porque tenemos aquí sentencias del Tribunal Constitucional que han sido desacatadas por el propio Poder Ejecutivo y por el propio gabinete. Sentencias que no acatan las Fuerzas Armadas, que no acatan en la Dirección de Impuestos Internos, que no acata la propia Presidencia de la República. Hay problemas con los jueces, hay problemas con fiscales envueltos en corrupción. Entonces hay un problema serio en el Estado Dominicano y eso no ha sido abordado por el presidente de la República. Hay retraso en reformas políticas importantes, la Ley de Seguridad Social, por ejemplo, el Código Laboral. Hay problemas con el Código de Trabajo. Hay problemas por donde quiera. Está la Ley de Hidrocarburos y Combustibles Fósiles.
donde los intermediarios de los combustibles son los que ponen la ley, ponen los precios. El mismo problema lo tenemos en el sistema eléctrico nacional. La ley eléctrica es violada y tenemos una luz carísima y los apagones por doquier, porque las EDES están deshabilitadas por el propio sistema de generación eléctrica. Los generadores eléctricos se están robando 40 millones de dólares cada mes en sobrefacturación a las EDES. Pero también esos generadores eléctricos son competidores desleales de las distribuidoras eléctricas. Y todo ese mare magnum que está en el sistema eléctrico está por sancionar con una reforma a la ley eléctrica. Pero el presidente se niega, prefiere un fideicomiso con Punta Catalina o hacer que quiebren las EDES para abrir un fideicomiso con la distribuidora eléctrica y pasarlas al sector privado, que es su intención. Entonces tenemos un problema no electoral, tenemos un problema político intrínseco peligroso, porque la gente se está desesperando. El sistema hidráulico del país, o sea, agua, a pesar de toda la lluvia, se sigue argumentando sequía para no darle agua a la gente. Los hospitales están en las peores condiciones. O sea, no tenemos servicios de agua a pesar de la lluvia. Se sigue argumentando sequía. Tenemos problemas con los hospitales. Entonces el debate se pone en base a que hay haitianas parturientas en los hospitales. Pero los demás, que no hay una jeringa para inyectar a una persona y que tengan que rehusarse las jeringas como está sucediendo en los hospitales, no tiene que ver con las parturientas haitianas, tiene que ver con un desenfoque, con una falta de planificación por parte del Ministerio de Salud Pública. Entonces el debate sobre el sistema sanitario y el sistema de salud se monta sobre las haitianas, se juega con Haití. Entonces, eso no es. Tenemos normalmente un debate falso sobre los problemas reales que tiene el país. ¿Por qué las cosas están caras en República Dominicana? ¿Por qué estamos pagando 25 y 30 pesos por un plátano? ¿Por qué estamos pagando 360 pesos por una libra de carne de chivo? ¿Por qué estamos pagando 80 y 90 pesos por una libra de carne de pollo? 7, 8 pesos por un huevo. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuánto? Estamos dando 20 pesos por una naranja agria. 20 pesos por una naranja agria. Eso hay que explicarlo. Entonces, tenemos una inflación subyacente que no estamos atendiendo adecuadamente. ¿Qué está pasando con el tráfico, tránsito y transporte? ¿Cuánto más cuesta el autobús? Estamos subsidiando un metro, subsidiando un teleférico y no tenemos guagua en que transportar a la gente. El 80% de las personas no se monta en el metro ni se monta en un teleférico. Se monta en carro público y se monta en guagua pública. Busca los servicios en autobuses y en carros. ¿Y esa gente qué pasa con ellos? ¿Por qué estamos pagando la gasolina más cara? Un gas licuado de petróleo a 130 y tantos pesos el galón. Esas son cosas que hay que explicarlas. Más allá del desorden en los partidos y el desorden que están fomentando los partidos con esta campaña a destiempo. Pero es la realidad. El presidente no ha decidido porque él sabe que está enfrentando un gran desorden, que él ha perdido el control del gobierno dominicano, que es lo que ha pasado. Y él no sabe cómo decirle a la gente que él va a aspirar a presidente nuevamente después de tener hoy un gobierno que él no tiene controlado, porque él ha perdido el control del Estado dominicano. Luis Abinader lo ha perdido. No tiene control ni siquiera de sus ministros, porque él dice una cosa y los ministros hacen otra. Esa es la realidad. Y un hombre que no gobierna, que no dirige su partido y no dirige su gobierno, ¿cómo le dice al país que voten por él nuevamente? La delincuencia
la violencia y la criminalidad se les fue de la mano. Ellos fracasaron con todas las políticas públicas que tienen que ver con problemas de delincuencia y criminalidad en este país. Fracasaron. Entonces, ¿cómo le dice al país que él aspira que voten por él 4 años más? Cuando él no ha sido capaz, si quiere, darle una buena nota con los 4 años que está gobernando. Vengo ahora. El país está viviendo una ola de violencia, delincuencia y criminalidad social y también institucional en el país. Hay casos horripilantes, como el caso de un padrastro que violó y mató a su hijastra. Eso es violencia social, violencia que está surgiendo en las familias, en los hogares dominicanos. Pero es una violencia aprendida, igual que en Estados Unidos. Estamos viviendo una época de violencia aprendida y de violencia inducida por el propio Estado o por las instituciones. Nosotros tenemos que resolver ese gran problema que tenemos en la República Dominicana, pero ustedes también lo tienen en los Estados Unidos. Estos tiroteos, estas matanzas, estos ataques permanentes. Cualquier persona usa un arma y provoca un tiroteo y mata a 4 o 5 personas. Hay un problema emocional, hay un problema de estructura emocional de los ciudadanos, tanto aquí como en los Estados Unidos. ¿Dónde está la política socializadora? ¿Dónde está la conducta, el comportamiento, el involucramiento, el compromiso democrático de las instituciones socializadoras del Estado y de la sociedad dominicana y de la sociedad y el Estado de los Estados Unidos? ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde están las escuelas? Para contener, para ayudar a crear los caracteres y las personalidades de las personas que están cayendo en este tipo de conducta. ¿Dónde está el lenguaje? ¿Dónde está el lenguaje? Porque la conducta, la inteligencia que tiene como destino cambiar la conducta del ser humano es dialógica. Es dialógica. Es a partir del lenguaje que la gente cambia su comportamiento. Porque la inteligencia, lo que ayuda al ser humano a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, es la inteligencia. Y esa inteligencia está a base del lenguaje. Del lenguaje. Si no hay un lenguaje adecuado entre la sociedad, un lenguaje de convivencia pacífica, entonces se impone el lenguaje de convivencia violenta, que es lo que se ha impuesto. ¿Qué es lo que se ha impuesto? La gente no está dispuesta a darle solución a sus conflictos de manera pacífica, porque no dispone de los instrumentos, de las herramientas pacíficas para resolver los problemas. Y ni la escuela, ni las iglesias, ni los clubes culturales, ni los clubes deportivos, ni las juntas de vecinos, ni las sociedades civiles de los Estados Unidos están haciendo la labor. Todo lo estamos resolviendo violentamente. O sea, vemos una justicia que no está actuando en consecuencia con la paz. Eso es lo que estamos viendo. Esa justicia está usando unos códigos que no fomentan las relaciones humanas pacíficas. Y más que un código, la justicia es la creación de valores nobles de convivencia. Si esa justicia se niega, que una de las instituciones socializadoras por excelencia, la justicia, porque ese orden se crea para que el hombre no tenga que actuar ni buscar justicia por su propia cuenta. Y estamos viendo que la gente está ajustando sus conflictos por su propia cuenta. No está recurriendo al orden judicial. No lo está haciendo.
está haciendo justicia por su propia cuenta. Entonces, en una sociedad donde los códigos no funcionan, hay que pensar que algo no anda bien. Por eso le estoy hablando que esto es violencia institucional y violencia social al mismo tiempo. Y no sabemos muchas veces cuándo es violencia social o cuándo es violencia institucional. Porque lo que estamos viendo hoy a nivel mundial y a nivel de nosotros es que a veces es difícil establecer si es la violencia social la que está actuando o es la violencia institucional. ¿Qué estamos viendo en las redes sociales? Cómo las redes sociales, como Twitter, Facebook, todo eso está influyendo en el comportamiento de la gente. Y si es Facebook, si es Twitter, si son las redes sociales los que están influyendo en el comportamiento negativo, ese comportamiento violento que tiene la gente para buscar solución a sus problemas, entonces hay un problema institucional. La política no está haciendo su trabajo de regular las redes sociales. La política no está haciendo su trabajo de regular la televisión, la radio, los medios de comunicación. La política no está haciendo su rol de regular los medios que tiene la gente para educarse. Porque la gente se educa en 3 fases, en 3 órbitas, en 3 órdenes se educa a la gente, de manera formal, de manera informal y de manera no formal. La educación formal es la escuela, pero hay una educación no formal que se hace desde la casa, desde la familia. Hay una escuela, una educación informal que se hace desde el medio ambiente, desde el hábitat, desde la sociedad. Desde ahí. Entonces, ¿cuál está fallando? ¿Qué cosa está fallando? La educación no formal de la familia, del ambiente, de la casa. ¿Está fallando eso? Está fallando la escuela, o sea, la educación formal. Está fallando la educación informal. Todos los medios que se usan, todos los instrumentos que se usan para influir en el comportamiento de la gente, para ayudar a crear la personalidad, construir la personalidad de los seres humanos. ¿Qué es lo que nos está fallando? Tenemos que preguntarnos. O sea, estamos viendo crímenes y comportamientos violentos, criminales, delincuenciales, insospechados. ¿Qué está pasando en la sociedad hoy? Tenemos que preguntarnos. Un padrastro viola a una niña y su hijastra y después la mata. ¿En qué condiciones está esa persona? ¿Bajo la influencia de qué sustancias químicas? ¿Qué controles tenemos de eso? ¿Cómo estamos construyendo la personalidad de los seres humanos? ¿Por qué tanta juventud está delinquiendo? ¿Por qué una juventud hoy es más proclive a llegar a una cárcel que llegar a una universidad? Tenemos que preguntarnos todo eso, porque todo esto influye en el comportamiento que estamos teniendo desde la sociedad. Todo eso tiene que ver con esto que estamos hablando. O sea, no es un asunto casual que un padrastro viole y mate una niña. No es una casualidad, es una causalidad. Entonces, este efecto no podemos tratarlo como efecto, sino como causa. ¿Qué está provocando que un padrastro viole su hijastra y después la mate? Eso es importante saberlo. Ese es un efecto perverso que está surgiendo de unas relaciones que se están dando entre seres humanos en la sociedad. Y eso hay que atenderlo desde la política, que es la única que le puede dar salida a eso. La política, porque no es un problema de tratarlo sociológicamente o psicológicamente o desde el punto de vista de un psiquiatra. Hay un problema político. Hay un problema político ahí. Y es eso lo que hay que atender. Vengo ahora.
Hace muchos años que la política dominicana, como la política a nivel mundial, no ha puesto atención en el tema de los incendios. Estamos viendo incendios forestales, incendios en bosques, incendios en vivienda, incendios en vertederos de basura. El incendio, o sea, el problema del fuego, es un problema político a tratar. ¿Qué está pasando con esto? Y quiero comenzar con un caso tópico, que es el fuego del incendio de Puerto Plata, del vertedero de Puerto Plata. En Puerto Plata se ha hecho un vertedero a la entrada del pueblo, de la provincia de Puerto Plata, del municipio de Puerto Plata. Hay un vertedero y a cada momento ese vertedero se incendia. Se incendia por los gases que acumulan los vertederos. Es lógico. Los bosques con esta situación de calor también se incendian. Por asunto de descuido, de fallas, a nivel industrial hay grandes fábricas que también, tiendas, empresas que también se encienden. Pero se encienden también familias en casas, se incendian las casas. ¿Dónde está la política contra incendio que tiene el mundo hoy? ¿Qué prioridad tenemos frente a los incendios del punto de vista político? ¿Por qué estamos gastando más dinero en armamentismo que en prevención de incendios? La ciudad de Nueva York tiene constantemente incendios en casas de familia, en edificios, que provocan cientos y cientos de muertes cada año. Pero estamos priorizando el gasto militar. El fuerte de los estados hoy no es en bomberos, sino en militares. La República Dominicana, como todos los países del mundo, gasta más dinero en milicia, o sea, en militares, que en bomberos. Esa es la realidad. El fuego no está dentro de las prioridades políticas de los estados. Por eso ustedes ven que un vertedero coge fuego tan fácil y después no tenemos cómo remediarlo. Que una casa de familia, que un edificio coge fuego, y fundamentalmente en Estados Unidos, que hay muchísimos edificios de muchas plantas, cogen fuego y hay catástrofes, hay muertes normalmente por incendios. Lo mismo pasa que con la foresta, o sea, con los bosques. Hay precariedades para disponer de guardias, de personas, de bomberos forestales para atender los incendios que están creando, dice un grupo de personas, que es el cambio climático o el calentamiento global. Todo eso es hipotético. Todo eso es hipotético. Puede ser por calentamiento global, puede ser por cambio climático, por lo que fuera, pero los incendios están ahí. Y cada día los estados tienen más precariedad para combatir este tipo de incendios. Cada día. Lo mismo que con los incendios en grandes torres, en grandes edificios en Nueva York. Pero ¿por qué no estamos priorizando, por qué no estamos tecnificando a los cuerpos que tienen que ver con la extinción de incendios? ¿Por qué no estamos llevando a cabo programas de educación para prevenir este tipo de incendios industriales, de incendios en familias, en edificios? El manejo de los incendios por parte de las familias, el manejo de los riesgos de incendio por parte de las familias, el manejo de los riesgos de incendio de vertederos. ¿Por qué no estamos manejando eso? ¿Por qué los ayuntamientos son insuficientes para manejar los desechos sólidos y evitar que los vertederos se enciendan? ¿Por qué no estamos creando los rellenos sanitarios adecuados para evitar que los
basureros se incendien, como el caso de Puerto Plata, porque estamos priorizando el gasto militar. Es más importante la seguridad del Estado que la seguridad de las familias, a nivel mundial. Los estados están más pendientes de su propia seguridad, por eso priorizan el gasto militar que la seguridad de los ciudadanos. Ese es el problema. Se gasta más dinero en guardia que en bombero. Es más importante tener grandes ejércitos que tener cuerpos de bomberos eficientes. Ese es el asunto. ¿Por qué la política está más preocupada, más dispuesta a atender la seguridad de los presidentes, la seguridad de los funcionarios y no la seguridad de la gente que le vota para que ellos sean funcionarios o sean presidentes? ¿Cómo se explica que una discoteca se encienda y mueran 10, 12 personas en el incendio de una discoteca? Y por cada discoteca que se enciende, por cada bosque que se enciende, no encontramos portaaviones incendiados, no encontramos aviones de guerra, ni helicópteros de guerra siniestrados. ¿Por qué la siniestralidad está más en las avenidas, en las calles, que en los servicios militares? ¿Por qué hay más accidentes de tránsito que causan muerte? ¿Por qué hay menos atención a esa siniestralidad de las calles y no a y más atención al gasto militar? Hay que preguntarse eso para entender esta realidad que estamos viviendo con los incendios y con la propia siniestralidad. ¿Por qué el tránsito, el tráfico y el transporte provocan tanta muerte en la República Dominicana? Porque estamos priorizando el gasto militar. ¿Cuánto recibe la policía para sus operaciones policiales de prevención y contención del delito? ¿Y cuánto reciben las Fuerzas Armadas para el gasto militar, para la seguridad del Estado? ¿Cuánto es la inversión en seguridad del Estado en las Fuerzas Armadas y cuánto es la inversión pública en la policía para prevenir y atender la demanda de seguridad pública de la gente? Ese es el verdadero debate que tenemos que tener en el país. Y ese es el debate que ustedes deben tener en Estados Unidos. ¿Cuánto dinero hay dispuesto para que los ayuntamientos, las alcaldías, los estados puedan atender la seguridad de sus propios estados a través de las alcaldías? ¿Y cuánto es el gasto militar del Estado federal para protegerse él? ¿Cuánto gastan los presidentes en la seguridad del Estado y cuánto gastan los presidentes en la seguridad de los ciudadanos? No estamos pensando en eso. La seguridad contra incendios, contra riesgos industriales, contra riesgos de convivencia, como es el fuego, como es un terremoto, como es una inundación, eso está en segundo, tercero y cuarto plano. Las grandes inundaciones no tienen presupuesto. O sea, el presupuesto militar es mayor que el presupuesto para el riesgo de inundación. Esa es la realidad que estamos viviendo. Los cuerpos de emergencia de los países reciben menos dinero, bomberos, defensa civil, reciben menos dinero que lo que reciben los militares. Es ahí donde está el problema. Por eso tenemos hoy una sociedad y unos estados que se pueden decir descuidados. ¿Cuánto se gasta en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Y cuánto se gasta en los cuerpos y fuerzas
que tienen que ver con la protección civil de la gente. ¿Qué pasa con la defensa civil? Está en manos de quién, de una persona civil, pero el COE en manos de quién está, de un militar. ¿Y quién es que habla cada vez que hay un problema de riesgo en la República Dominicana, de riesgo atmosférico, de riesgo climático? Habla el militar, no habla el presidente ni el director de la Defensa Civil, que es quien debería hablar de los temas de riesgo, de control de riesgo. Es la Defensa Civil, pero pueden hablar al general Méndez en República Dominicana, al COE, no a la Defensa Civil, porque siempre se prioriza el COE, que es el que está en manos de un militar, y no a la Defensa Civil, que es a quien compete constitucionalmente atender los riesgos de este tipo, los riesgos de climáticos, los riesgos de inundación, los riesgos ciclónicos, los riesgos de un temblor de tierra, competen a la Defensa Civil, no al COE, porque siempre estamos priorizando lo militar por encima de los servicios y la protección de la ciudadanía. Vengo ahora. En Panamá, en medio del debate electoral, igual que en Estados Unidos, igual que aquí, se ha impuesto la lucha contra la corrupción o la lucha judicial para dar explicación o posicionar a candidatos o favorecer o dañar a candidatos en el proceso electoral. Ahora mismo un tribunal panameño acaba de condenar por los escándalos de Odebrecht y otros escándalos al presidente Martinelli, lo han condenado a 10 años de cárcel. Eso ha desatado un debate terrible en el sistema político panameño. En Estados Unidos van y vienen sometimientos, imputaciones contra el presidente Trump en medio del proceso electoral porque aspira a volver a la presidencia de los Estados Unidos. Ya un fiscal le notificó al presidente Trump que tiene otro caso abierto de investigación. Ya lleva 6 o 7 casos judiciales en medio de su carrera para la presidencia de la República. Aquí en el país estamos viviendo lo mismo con el PLD y el ataque del gobierno del PRM por la lucha contra la corrupción, contra funcionarios y exfuncionarios del PLD en el gobierno pasado. Es decente, es sano, es conveniente usar las instancias judiciales como munición electoral. Convendría a la paz, a la convivencia de los Estados Unidos, que tengamos a un presidente, como a un candidato presidencial, sometido al ataque, al acoso de la justicia, como se está haciendo con el presidente Trump. Ha resultado en República Dominicana la lucha contra la corrupción, contra el PLD, para dañar, para posicionar al presidente Abinader. ¿Le ha servido al presidente Abinader esa lucha contra la corrupción? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Le ha servido a Joe Biden los tantos sometimientos? Ahora se hace otro sometimiento sobre el caso del asalto al Capitolio el 6 de enero. Estoy preguntando, ¿ha servido de algo? ¿Ha mermado la popularidad de Trump esta reiterada ola de ataques a la presidencia, a la candidatura presidencial del presidente Trump? Estoy preguntando. Yo creo que lo contrario. Hay un efecto perverso. El resultado es perverso, porque en la medida que se ataca más del punto de vista judicial al presidente Donald Trump en los Estados Unidos, mucho mayor es su popularidad.
y mucho mayor son sus apoyos económicos para su campaña. Esa es la realidad, se está presentando en Estados Unidos. La estamos viviendo todos. Entonces vemos una polarización en el propio Partido Republicano, con 11 candidatos entre los que están el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, actuando en contra de Trump y él hundiéndose en las encuestas, él perdiendo apoyos en las encuestas. Entonces hay un problema serio. No está sirviendo de nada o de muy poco usar la justicia como munición electoral frente a un rival. Entonces hay que ver qué está pasando. El presidente Martinelli en Panamá tiene problemas hace mucho tiempo, pero ese problema que él tiene de corrupción le ha llevado a muchas decisiones políticas que no lo hunden, que no lo entierran políticamente. Martinelli es un candidato que todavía hoy la justicia ni los escándalos judiciales lo han podido sepultarlo. Es un candidato con problemas, con graves problemas de corrupción, pero insepulto aún. Todavía Panamá no ha sepultado a Martinelli como candidato. Él sigue teniendo vigencia a pesar de la corrupción. Y tenemos el ejemplo en Lula, en Brasil. Toda la corrupción de Lula no impidió que él volviera a ser presidente de Brasil como lo es hoy. Toda la corrupción que montó Luis Ignacio Lula da Silva en la presidencia de Brasil, con empresas brasileñas, no impidieron ni todos los juicios, ni todas las condenas mundiales impidieron. Todavía hoy se está condenando gente en Panamá. Hay gente condenada en Colombia, con proceso abierto en México, en Colombia recientemente. En Ecuador hay un vicepresidente condenado. En Perú ni hablar. Todo esto no ha impedido que Lula da Silva sea el presidente de Brasil hoy. En la República Dominicana, el caso más emblemático de corrupción es Punta Catalina. Y ese expediente ha sido blanqueado por Luis Abinader prácticamente. Luis Abinader le ha quitado todas las culpas a Punta Catalina con el propósito de usar a Punta Catalina como hacer un negocio hoy para los generadores eléctricos con Punta Catalina. Ha llegado inclusive hasta desconocer el precio real de esa planta. Eso lo ha hecho Luis Abinader. Desconocer el precio real. Porque después que dijeron que la planta había costado 3,000 y tantos millones de dólares, su propio equipo económico, su propio equipo técnico, se pasó 4 años de oposición diciendo que la planta de Punta Catalina, las dos centrales, costaron más de 3,500 millones de dólares. Él fue capaz de crear un fideicomiso y crear una empresa pública con Punta Catalina por 2,500 millones de dólares. Solo para que ustedes entiendan hasta dónde hemos llegado con este tema de la lucha contra la corrupción. Y nos preguntamos, ¿para qué nos ha servido? ¿Para qué ha servido esta lucha contra la corrupción? Tenemos que preguntarlo así. Para que se escamoteen las verdades de la corrupción en República Dominicana. Que se usen según los intereses electorales de Luis Abinader. Como está Joe Biden usando la corrupción desde el Ministerio Público en Estados Unidos en base a las necesidades electorales de Joe Biden. Estamos preguntando y estamos preocupados por esto. ¿Cuántos expedientes han usado fiscales contra Donald Trump? ¿Y qué expediente ha logrado una condena contra el presidente Trump? Estamos preguntando.
Y eso mismo está pasando aquí. Tenemos una condena que no es definitiva contra Martinelli. Él dice que la va a apelar. Y dice que seguirá aspirando a la presidencia de Panamá. Nos preguntamos, ¿ese es el camino? La lucha política, la lucha electoral tiene que tener como sustrato fiscales actuando a favor de candidatos. Estamos preguntando, ¿es lo que le conviene a los sistemas políticos del mundo? Que se use la corrupción, que se use la justicia, que se usen los poderes públicos en favor de candidatos, que se corrompa el accionar de los poderes públicos. Estamos preguntando. No estamos diciendo que nadie es inocente, ni nos interesa tampoco. Lo que estamos diciendo es que si usar medios indecentes para conseguir fines electorales es lo que le conviene a los países y es lo que le conviene a las democracias del mundo. Eso es lo que estamos preguntando. Vengo ahora. La inmigración es un fenómeno multifactorial que ha hundido las políticas públicas de muchos estados en el mundo. En República Dominicana tenemos un problema grave de migración, porque República Dominicana es un país receptor de migrantes y productor de migrantes al mismo tiempo, igual que Haití. Nosotros estamos teniendo la presencia de dominicanos en muchos países del mundo, de manera regular y de manera irregular. Igual que estamos recibiendo grandes cantidades de migrantes regulares e irregulares al mismo tiempo. Ese es el gran problema, que somos un país receptor y un país expulsor de migrantes hoy en la República Dominicana. En Estados Unidos hay organizaciones sociales que están protestando por el trato que se le está dando a los migrantes en la frontera. Migrantes de Sudamérica, migrantes de Centroamérica, migrantes de las islas de República Dominicana, de Haití, están llegando a las costas y a las fronteras de los Estados Unidos. Un fenómeno terrible. Y lo propio está pasando en Europa, con migrantes africanos, inmigrantes de países con problemas económicos, con problemas de seguridad, con problemas de violencia, por guerra, por conflictos internos. Y estamos preguntando, el presidente de la República, Luis Abinader, está yendo a los grandes conclaves internacionales a pedir por la situación haitiana. Está pensando el presidente Abinader en la situación de los miles de dominicanos que viven en otros países. Está pensando el presidente Abinader en la suerte de personas, de dominicanos apresados en Europa, de dominicanos apresados en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en El Salvador, en Francia, en España, y los juicios irregulares que se están presentando en Estados Unidos, que provocan la deportación de miles de dominicanos cada año. En lo que va de año, Estados Unidos ha deportado 2.500 y tantos dominicanos y lo ha deportado sin derecho a un juicio oral contradictorio, sin derecho al debido proceso de ley en los tribunales de los Estados Unidos. Hoy están llegando a República Dominicana 165 dominicanos deportados desde los Estados Unidos. Deportados con juicios en tribunales donde no le han garantizado a esos dominicanos el debido proceso de ley. Y de eso no está hablando el presidente de la República. En lo que va de año, llevamos 2.500 y tantos. En 5 meses, en 6 meses, Estados Unidos ha deportado más dominicanos de los Estados Unidos
que lo que ha deportado en los últimos 3 años. Repito, en 6 meses, Estados Unidos ha deportado desde los Estados Unidos más dominicanos que lo que ha deportado en los últimos 3 años. Y Luis Abinader, ni ninguna autoridad dominicana ha dicho esta voz que es mía. Pues a donde quiera que va a pedir por los haitianos, aunque esté el presidente de Haití ahí, como en el caso de la cumbre CELAC. Con el presidente haitiano ahí, el presidente dominicano está pidiendo por los haitianos, como que el presidente haitiano le pidió que pidiera por los haitianos en la cumbre CELAC. Esta imprudencia del presidente, él no la comete para defender dominicanos, la comete para defender a los haitianos y pasa por alto lo que los Estados Unidos está haciendo con los dominicanos que tienen cualquier problema de delincuencia, de criminalidad o de violencia en Estados Unidos. ¿Dónde están los derechos de esos dominicanos? ¿Dónde la República Dominicana reivindica los derechos de esos dominicanos que están en cárceles fuera del país? México tiene más de 15,000 dominicanos presos. Igual que El Salvador, igual que Guatemala, lo mismo en Venezuela, lo mismo en Canadá, lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en Europa, en Italia. ¿Cuántos dominicanos tenemos presos en Francia, presos en España? ¿Y por qué el presidente no habla de los presos dominicanos que están en los países de la Unión Europea y el trato irregular que reciben en los tribunales de esos países? ¿Por qué no hablamos de eso? De lo que pasa con los dominicanos presos en Francia, por ejemplo. Los dominicanos presos en Alemania, en Italia, en Grecia, en Suiza. ¿Qué está pasando con esos dominicanos? ¿Quién aboga por esos dominicanos? A nadie le importa en el gobierno de Luis Abinader. No le interesan los cónsules, ni mucho menos los embajadores. ¿Cuántos dominicanos tenemos presos irregularmente en Estados Unidos? ¿Cuántos? ¿Cuántos dominicanos tenemos en esas condiciones? Apresados. Entonces hay un problema con los migrantes. Sí, tenemos un problema con la migración. Hay un problema con la migración. Y el riesgo que implica la migración haitiana en la República Dominicana. Lo sabemos. Pero los dominicanos que son migrantes fuera de nuestro país, ¿qué garantías constitucionales tienen? ¿Qué garantías sociales por parte del Estado Dominicano? ¿Qué garantías legales tienen por parte del Estado Dominicano? ¿Qué cónsul se ocupa y se preocupa por los dominicanos que están en cárceles en los Estados Unidos? ¿Qué embajador dominicano se ocupa de los dominicanos? ¿Qué cónsul dominicano se ocupa por los dominicanos que están en España presos? Por los dominicanos que están en México presos, los que están en Guatemala, los que están en El Salvador, los que están en Honduras, en Costa Rica, presos, los que están en Panamá, presos. Estamos preguntando, ¿dónde está el debido proceso para ese dominicano que está preso en Estados Unidos? Son 30 y tantos mil dominicanos que están en esas condiciones, sin la garantía de un debido proceso de ley para expulsarlos, donde no tienen derecho a nada. ¿Qué estamos haciendo con eso? Sería bueno preguntarle al presidente Abinader que qué instrucciones él ha impartido a los embajadores, a los cónsules, para que se ocupen más de los dominicanos que están en Estados Unidos. Eso es lo que yo quiero oír. Señores, gracias y nos veremos el próximo domingo.